Bien, buenos días, señorías. Ruego en primer lugar a los portavoces que comuniquen si hay sustituciones en sus grupos. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo Parlamentario Foro Asturias. Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Buenos días, no hay sustituciones, presidente. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. No hay sustituciones. Grupo Parlamentario Popular. No hay sustituciones, señor presidente. Y Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días, señor presidente. No hay sustituciones. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 10 horas don Jesús Hallado Arenales, exdirector de Infraestructuras de Adif, administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Llámese, por favor, al compareciente. Bien, se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Sí. Bien, pues por lo tanto, tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que en su condición de exdirector de Infraestructuras de Adif, administrador de Infraestructuras Ferroviarias, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente: Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? Sí, muy breve. Bueno, en principio se me convoca en condición de exdirector de Infraestructuras de Adif para dar, como se ha dicho, hablar de la gestión y actividad desarrolladas por GITPA. Simplemente hacer dos puntualizaciones porque pudieran tener a lo mejor alguna relevancia, cosa que ignoro, ¿no? En principio, bueno, yo he tenido el cargo de director de infraestructuras, no de Adif, sino de FEBE, y fue en un periodo que tuvo lugar entre julio del 2004 y marzo del 2005. Este hecho no sé si puede tener alguna relevancia, pero yo lo manifiesto. En relación con GITPA, decir que, bueno, si se me permite el comentario, cuando yo recibí el escrito, lo primero que hice fue mirar en Internet qué era el GITPA. Y luego pues pregunté a una serie de compañeros que ya me orientaron y pude localizar un expediente. Yo tramito habitualmente bastantes expedientes de obras, de inversiones, de autorizaciones de obras, según el tipo de cometido que yo he desarrollado en FEBE a lo largo de mi vida. Y en uno de ellos, en uno aparece el GITPA. Ese expediente se corresponde con el tendido de fibra óptica entre Cudillero y Vegadeo, si no recuerdo mal, creo que se llamaba la red Asturcón, fase 1 me parece que era, y en aquel entonces yo era inspector general de FEBE y yo emití la autorización para las obras. Esta autorización fue solicitada no por GITPA, sino por una empresa que era Confica, si no recuerdo mal, que era una empresa constructora. Y esto es lo que yo puedo decirles ya de antemano para si podemos situar ya un poco mi presencia en relación a esta comparecencia, lo que yo conozco de la relación que haya podido tener con GITPA y de la realidad de mi condición de director de infraestructuras en una época que discurre entre los años 2004 y 2005. Y por mi parte estoy a su disposición para intentar aportar lo que buenamente pueda. Muy bien, pues muchas gracias. Abre, por lo tanto, el turno de preguntas y tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias.
Gracias, presidente. Buenos días y gracias por su comparecencia. Dice usted entonces que en la época en la que se construyó la troncal del Occidente, usted era inspector. No, fui inspector general, pero no en la época en la que se construyó. Yo emití, según he podido consultar en los archivos, emití la autorización con fecha de 25 de enero del 2010. Y yo en el mes de febrero dejé el cargo de inspector general y pasé a ocuparme en otros cometidos dentro de la casa en relación con temas internos de gestión de inversiones. Bien, la semana pasada comparecía el señor Arrate, hace 2 semanas, perdón, en esta misma comisión, y le preguntábamos por el acuerdo entre la empresa adjudicataria, Confica, y FEBE en este caso, por el que Confica había abonado la cantidad de 1.740.000 euros a FEBE por derechos de paso. Y esa era una cantidad que en ningún caso figura como concepto en la facturación que después se realiza a GIRPA, a la empresa GIRPA, ni de GIRPA al Principado. Y preguntábamos precisamente por esto porque nos llamaba poderosamente la atención. Hemos podido encontrar información. En 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Principado y FEBE con el objeto de construir fibra óptica sobre la estructura viaria de FEBE. Este convenio fue supuestamente firmado, tal y como se anunció en la prensa de mayo de 2007. Se ha entregado a esta comisión el informe del jefe del Servicio de Telecomunicaciones de 2007, Enrique Junceda, en el que expone su oposición a los términos del convenio y plantea reparos importantes. Incluso afirma sus dudas sobre la existencia del convenio, a pesar de la firma por el presidente entonces, Vicente Álvarez Areces, el presidente de FEBE, con foto incluida en la prensa. Porque ese convenio no fue autorizado supuestamente por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, tal y como exige la normativa. Y en ese mismo informe, el jefe de Servicio de Telecomunicaciones dice que el Principado de Asturias se comprometía a ejecutar las obras de tendido de fibra y financiar la ejecución y ceder posteriormente la titularidad de las obras a FEBE. En el convenio no se especifica la aportación de FEBE y, de acuerdo con ese convenio, la Administración del Principado se comprometía a construir y tender un cable de 64 fibras y, a cambio, FEBE únicamente cedería temporalmente el uso de 3 fibras. Preguntamos por qué 2 años después se pagó a FEBE un canon para uso de sus terrenos, además de entregarle un cable de 48 fibras para su uso exclusivo. Esto lo preguntábamos la semana pasada. No sé si usted al respecto nos puede dar alguna información. Pues mire, no le puedo dar más información que la que yo pueda conocer, no por este convenio en concreto, que yo su contenido pues lo desconozco, pero sí le puedo decir que el abono de un canon compensatorio por la utilización de un dominio público ferroviario es algo que está establecido en la ley del sector ferroviario. En aquel entonces, en la ley actual es de 2015, era la 39 de 2003, si no recuerdo mal. La ley actual creo que no difiere mucho, pero bueno, lo que establece es que la utilización de un dominio público para algún fin, en este caso el dominio público ferroviario, solamente se puede llevar a cabo por un interés público y en unas determinadas condiciones que no afecten a la explotación y a la seguridad ferroviaria. Para ello se debe autorizar y además esa utilización de ese dominio público exige la compensación mediante el pago de un canon. Eso es lo que establece la ley. Y yo más allá de ahí, la verdad es que no le puedo decir porque es que el convenio lo desconozco, no he participado desde luego en su tramitación, en su análisis, ni nada más, ¿no? La semana pasada comentábamos también que no es que en este caso se hayan usado infraestructuras existentes, se utilizó el suelo, pero la infraestructura hubo que construirla ex novo, que es algo que, quiero decir, el portavoz socialista hablaba también de uso de infraestructuras existentes. En este caso hubo que construirlo, o sea, se utilizó suelo, lo cual a mí me parece que es diferente en este caso. Y luego nosotros hablábamos también, usted habla del sector ferroviario concretamente a través de esa ley, nosotros hablábamos también de convenios del Principado con la Universidad y con el Consorcio de Aguas. Se firman convenios y se consiguen derechos de paso solo con ceder fibras, sin pagar canon alguno, con lo cual esos 2 puntos a mí me parece que ponen
A mí me plantean dudas precisamente sobre la necesidad del pago de este canon, que, por otra parte, no había aparecido en ningún momento en las conversaciones o en las negociaciones previas, hasta que de repente se descubre en esa facturación a Confica. Yo le pregunto, por lo tanto, deduzco, no lo sé, yo le pregunto, ¿usted conoce convenios similares en otros lugares a nivel estatal? Similares, no. Sé que se han firmado convenios sobre temas relativos a fibra óptica, pero generalmente cuando nosotros hemos firmado o hemos tenido algún acuerdo, han sido de otra índole, los que yo, insisto, los que yo he conocido, de los que yo puedo dar fe, ¿no? Sé que hemos tenido, en relación con temas de telecomunicaciones, alquileres de fibra oscura de los excedentes que tenía FEB en sus propias infraestructuras a terceros. Pero es un tema que es totalmente diferente, no tiene que ver con esto. En cuanto a lo que me comentaba de las dudas que expresaba sobre el tema del abono y el carácter del uso de infraestructuras, lo que yo le puedo manifestar es que la definición de infraestructura va más allá de lo que es diferente de lo que es el dominio público. El dominio público ocupa lo que es la infraestructura ferroviaria y unas franjas laterales de protección. Lo que se define como infraestructura ferroviaria es el espacio de terreno en el cual se asienta la plataforma ferroviaria y que exige llevar a cabo unas obras de terraplenado, de construcción de muros de contención, trincheras, puentes, etcétera. Eso es lo que es la infraestructura. Entonces, el paso por esa obra, que es una obra construida ex professo para la utilización del ferrocarril, constituye en sí, entra dentro de lo que es la denominación de infraestructura, que también así lo recoge la ley, ¿no? La propia incluso ley del sector ferroviario, al menos la actual, y yo creo que la de 2003 también lo recogía, definía un poco las diferentes partes de lo que era la infraestructura ferroviaria. Y en cuanto al tema de que haya que pagar o no derechos de paso, le puedo decir que eso la ley lo señala, igual que tuvieron que pagar unas tasas por la tramitación del expediente, porque eso lo establece también la ley, y tuvieron que depositar incluso en la empresa constructora una fianza para hacer frente de cualquier gasto que pudieran ocasionar con motivo de la ejecución de las obras. Son conceptos que refleja la ley del sector ferroviario, ya le digo, si no me equivoco, la 39/2003, que era la que estaba entonces vigente, así como su reglamento. O sea que esto fue aplicación directa de lo establecido en la ley, y que fue, una vez satisfechos estos ingresos, fue lo que motivó ya que emitiésemos el correspondiente autorizado de obra, ¿no? En este caso concreto, lo que llama la atención es que hasta 2014 parece que nadie supo de esta cuestión hasta que el director general de GIRPA la puso de manifiesto, algo que llama poderosamente la atención. Y luego, bueno, claro, lo importante es que lo que hemos conocido es que dentro de 15 años habrá que renegociar este canon. Y lo cierto es que claro, yo he sido consciente de que no va a tener que ser con FEB o con ADIF, sino que va a tener que ser con red eléctrica. Por una noticia que aparecía en El País hace un par de años, quien va a gestionar en el futuro la fibra óptica del ferrocarril va a ser red eléctrica. Con lo cual, a mí todavía se me escapan más cosas y desde luego sí que me cuestiono. El otro día lo hablábamos con el señor Arrate y él decía, pues no sé qué ocurrirá, no sé cómo va a suceder, pero eso está, quiero decir, eso está protocolizado y obviamente se llegará a un acuerdo en cualquier caso. La cuestión es, yo lo que planteaba es cuánto nos va a costar, y claro, ahora mismo me planteo justamente que esto se va a tener que renegociar con red eléctrica, con lo cual la sorpresa es doble y nos preguntamos qué es lo que va a ocurrir en, no sé si finales de 2024 o principios de 2025, cuando nos toque renegociar y ver efectivamente cuál va a ser el coste de mantener esta troncal. Yo no sé si se puede hacer una estimación, bueno, usted desde su responsabilidad, de por cuánto nos va a costar esto a partir de entonces, y si habitualmente estos son los plazos, 15 años, el otro día hablábamos de la vida útil, que nosotros decíamos que era infinita, se decía en términos contables simplemente. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, realmente lo que yo puedo decir efectivamente es una opinión personal, ¿no? De hecho, vamos, mis competencias actuales están absolutamente alejadas de este tema porque se refiere a la seguridad en la circulación ferroviaria, o sea que ya le digo que no tiene nada que ver. Pero bueno, por lo que yo conozco, el abono de un canon de ocupación de un dominio público
generalmente está presente en casi todas las legislaciones sectoriales. De hecho, si no recuerdo mal, la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 establece, de alguna manera, cuyo detalle no puedo tampoco reproducir, que ese paso por ese dominio público debe ser sometido a un tipo de control y en el caso de un dominio público gestionado por una determinada administración, como es en este caso la ferroviaria, debe someterse a lo que impone la ley sectorial, la legislación sectorial. Nosotros mismos, cuando llevamos a cabo una actuación, porque, como ya lo he dicho, he tenido otras competencias en el caso de inversiones nuestras, hemos tenido que hacer alguna obra que ha afectado a un dominio público, como puede ser el de una carretera o el de un río, también hemos tenido que hacer frente al abono de un canon compensatorio por esa ocupación. Es decir, es un tema cruzado y cada vez que hay una ocupación de un dominio público, generalmente yo creo que probablemente todas las legislaciones sectoriales establecen la necesidad de compensar esa ocupación. Y hay un control y ese control administrativo perdura mientras existe esa ocupación. Que luego haya o pueda haber otra entidad a la que se encargue o se encomiende esa gestión, no deja de ser, como puede ser, no sé si en el futuro Red Eléctrica, no lo sé, la verdad es que es un tema que desconozco. Eso no quita para que no deje de ser una encomienda de la gestión de un dominio público, que como tal pues es un dominio que pertenece al interés público y que por lo tanto pues siempre tiene un control de tipo administrativo, independientemente de que la encomienda de la tutela, de la gestión de permisos, la vigilancia, pues pueda ser encomendado a un tercero. Ahí ya las connotaciones que eso pueda tener de tipo jurídico, pues evidentemente a mí se me alcanzan porque no soy abogado. Pero lo cierto es que todo ronda en torno al concepto de la ocupación de un dominio público. Un dominio público lleva aparejado el abono de un canon compensatorio, nos pasa a nosotros con otras administraciones y a otras administraciones les pasa igualmente con nosotros. Está así establecido en la ley y nosotros lo que tenemos que exigir es que se pague lo que establece la ley. Y en virtud de ellos, como nosotros pues hemos autorizado esta actuación como cualquier otra de las muchas que hemos autorizado. Yo en el tiempo que estuve llevando esos cometidos, que como dije fue hasta marzo del 2010, durante un periodo de unos, no llegó a 2 años, año y medio, pues pasaron por mis manos decenas y decenas de expedientes y siempre que hubo una ocupación de un dominio público, el Servicio de Patrimonio regularizaba mediante el cobro de un canon compensatorio esa ocupación y una vez que ese hecho se producía y se nos comunicaba era cuando nosotros emitíamos, siempre que estuviesen por supuesto el resto de requisitos cumplimentados, emitíamos la autorización y solo en ese caso. Y esto es porque así lo establece la ley y no por ningún otro motivo, es decir, cualquier convenio o acuerdo que pudiera haber, de alguna forma siempre debe hacerse en el marco de lo que recoge y está establecido en la ley. Por lo tanto, debería ser un hecho conocido que la ocupación de ese dominio público en todo caso siempre iba a conllevar el abono de un canon compensatorio. Que eso luego se pudiese de alguna forma compensar en un convenio de alguna otra manera, lo desconozco. Eso me imagino que sería objeto de negociación, pero el dato es un dato de partida. Gracias. Lo que nos llamaba la atención aquí, y de nuevo insisto, el otro día lo comentábamos, el señor Arrate nos confirmaba que la negociación había sido con el adjudicatario, con Confica directamente. Y luego hablaba de la titularidad del Principado sobre la troncal. Nos llama la atención que en ningún caso parece que hubiera una negociación directa con el Principado o a través de GIRPA. ¿Eso es frecuente? ¿Simplemente la negociación o normalmente la negociación se lleva a cabo directamente con el adjudicatario tan solo para algo que es de titularidad autonómica? Bueno, lo que pueden ser negociaciones previas con motivo de la suscripción de convenios, acuerdos o de análisis previo de una inversión pública, un proyecto que se pretende realizar, bueno, pues ahí puede haber conversaciones de todo tipo. En la parte del procedimiento, del proceso que a mí me tocó intervenir, que fue la autorización de las obras, sí es frecuente que en esa fase concreta, que es sobre la que yo puedo ahora expresarme, es frecuente que sea el contratista que ha sido adjudicatario de la construcción de las obras quien pida el permiso. Normalmente eso suele suceder por 2 razones. Primero, porque la administración titular,
nos ha pasado con ayuntamientos, diputaciones, consejerías. Se evita pues el engorro de las gestiones de tramitación de los permisos, y en segundo lugar porque como el peticionario debe hacer frente al depósito de una fianza para responder de la buena ejecución de las obras o de cualquier otro gasto que pueda ocasionar en este caso el ferrocarril con motivo de su construcción, pues con ello lo que hacen es que sea el propio contratista adjudicatario quien se encargue también del depósito de esa fianza. Por ese motivo nosotros, en esos casos, que ya le digo, sí es habitual en lo que se refiere a la fase de tramitación del permiso de obras, y exclusivamente me refiero a ello, es frecuente que sea el contratista quien nos pida permiso y nosotros lo que hacemos es, una vez cumplimentados todos los requisitos legales, emitirle la autorización de las obras con el condicionado y remitir una copia al titular que consta de esa instalación, de esa infraestructura. En ese caso, yo remití, según pude constatar en el expediente, remití en enero del 2010 un ejemplar de la autorización y del condicionado a Confica y con la misma fecha remití una copia a HITPA. Documento que además, según he podido buscar, pues mirando entre mis archivos y el archivo del actual departamento que ha tenido a bien facilitarme la consulta de estos datos, pues es el único documento en el que he encontrado una relación entre mi persona y el HITPA, ¿no? Que fue el remitirle la copia en su calidad de titular. Ahora, todo lo que hubiera previo a la tramitación de esa solicitud de obras que tuvo lugar, si no me equivoco, el escrito de solicitud creo que lo recibimos en noviembre de 2009, todo lo que hubiera antes de gestiones previas y demás, pues ya no les sé decir, porque ya se escapa de lo que es el proceso de autorización de obras, que es sobre lo que yo le puedo comentar, ¿no? Vale. No, simplemente con esta quería, si me podía confirmar, no sé si lo he entendido bien, el único documento que usted remite o que ustedes remiten a HITPA es una copia del permiso de autorización de obra, ¿es lo que ha dicho? Sí, vamos, el único documento que yo, rebuscando en el expediente de autorización de obras que yo gestioné en el tiempo que tuve relación con esa obra, que fue entre aproximadamente noviembre de 2009 y enero, que fue cuando emití la autorización, el único documento que yo ha sido de fecha, si no recuerdo mal, 25 de enero, que se emitió simultáneamente y en los dos casos eran un ejemplar de la autorización, o sea, más que copias, digamos, dos ejemplares originales de la autorización. Solo una última pregunta que no sé si podrá contestarme, pero yo se la lanzo. ¿A cuánto facturaba FEBE las horas de piloto? Bueno, en aquella época es difícil recordar, además quien emitía los cargos es el servicio de mantenimiento de vía, pero yo no recuerdo cómo estaba la hora, la verdad, sinceramente. Yo no sé si podría estar en torno a 30 euros, no sé decirlo. Ahí intervienen pilotos y encargados de trabajo, que son dos categorías distintas, y no recuerdo si en esa época estaban tasados, había diferencia tasada entre los dos, pero no le puedo precisar. Es un dato que lo digo con toda la cautela del mundo porque a lo mejor estoy muy equivocado, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Tiene, por lo tanto, la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. No haremos preguntas. Gracias. Tocaría el turno al Grupo Parlamentario Foro Asturias. No está portavoz en la sala, por lo tanto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor Allado. Yo, solamente quiero realizar una pregunta. Creo que con las respuestas que ha dado usted a la diputada de Podemos, nos ha dejado más o menos claro alguna cosa. Yo simplemente quería que nos circunscribiese un poco más la cuestión del dominio público, ¿no? Bajo su punto de vista, cuando la troncal se dirige hacia Occidente de Asturias, utilizando el dominio público de FEBE, se hace conforme a la ley esta que ha aludido usted del sector ferroviario, ¿no? Sí, efectivamente. La ley contempla hay un capítulo que se denomina limitaciones a la propiedad. Ese capítulo lo que establece son unas zonas de control que básicamente consisten en la definición de un dominio público, que es la franja de terreno que ocupa el ferrocarril y unas franjas laterales, una zona de protección, que es una zona añadida, más alejada, y lo que se llama la línea límite de edificación. Entonces, la ley establece una serie de controles
y de limitaciones a lo que se puede realizar en cada una de esas zonas. Es decir, cuándo se puede construir un edificio, cuándo no se puede construir, qué tipo de actuaciones se pueden hacer, de tal manera que cuando, en relación con esas tres zonas que he comentado, 2 zonas y la línea límite de edificación, cuanto más cerca está uno del ferrocarril, más se limita lo que se puede construir, lo que se puede llevar a cabo. De tal manera que en la zona de dominio público, digamos de una forma resumida, que solamente se podrían ejecutar o bien actuaciones que permitan en un medio urbano una integración entre el ferrocarril y el medio, o bien instalaciones que tengan una utilidad pública. En ningún caso algo simplemente por utilidad privada. Entonces, en este caso, tal y como se había planteado, esta instalación, que era un cable para dar servicio de banda ancha, creo recordar, internet, etcétera, comunicaciones a la zona occidental de Asturias, y llevaba implícito la condición de un servicio público, de interés público y demás, entraba dentro de lo que, de acuerdo con la ley del sector ferroviario, se podía aprobar dentro de la zona de dominio público, sin más requisitos, entre otras cosas, que no perjudicase la explotación ferroviaria, que no supusiese ningún riesgo para la seguridad ni durante su construcción ni posteriormente, y por supuesto, bueno, satisfacer un poco el resto de los requisitos que... El canon era todos los requisitos. El canon es otro de los requisitos, insisto, que la ley obliga a que haya, por un lado, el abono de un canon si se ocupa el dominio público. También, por otro lado, establece, en el orden económico, el pago de las tasas que consisten fundamentalmente en repercutir los costes que genere la tramitación y la gestión de ese expediente al ferrocarril, para que no le suponga un gravamen. Y pero bueno, ya en otro orden de cosas, aquel depósito de una fianza para responder de posibles daños o gastos que se pudiesen ocasionar. Esos son un poco los requisitos, digamos, básicos que tiene que tener una construcción para poder llevarse a cabo en la zona de dominio público. Muchas gracias. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jesús, por su comparecencia y sus aclaraciones. Yo le quiero plantear, porque me da la sensación, efectivamente, de que algunos temas del objeto de la comisión probablemente no los conozcan, ¿no? Mire, el otro día planteaba, entre el 29 de octubre de 2009 y el 25 de enero de 2010, según los informes del Servicio de Telecomunicaciones, la obra ya estaba adjudicada a Confica. Obró una suspensión, dicen los informes, de la obra a petición de FEDE. Es decir, se mandó a Confica. El otro día matizaba el señor Arrate que más que suspensiones, que no habían dado efectivamente la autorización hasta enero de 2010. Yo sí tengo aquí copia de la que usted remitió a Confica, que la encontré por el expediente, que efectivamente tiene buena memoria porque es de 25 de enero de 2010, la firmó usted. Y decía que era imposible que en ese tiempo se estuviesen realizando obras en la vía. Esto es así, ¿no? Por el procedimiento de cómo funciona FEBE, ¿no? Sí, bueno, mi memoria es bastante mala, pero he podido encontrar el documento. Vamos a ver, hasta que no se dispone de una autorización con un condicionado, etcétera, etcétera, no se pueden iniciar las obras nunca. Sí es cierto que en ocasiones, y forma parte del quehacer habitual de los servicios de vigilancia de la vía, pues se descubre que hay gente a veces haciendo cosas o bien sin autorización o bien sin esperar a que le llegue la autorización. En este caso yo ignoro si se ha dado ese caso, pero si se dio y efectivamente les pararon porque no tenían la autorización, hicieron lo que tenían que hacer. No, es que hay un dato curioso que no tiene que ver con ustedes, que es que curiosamente en ese tiempo en que no se podían hacer obras, la empresa GITPA factura al Principado 4.487 metros de red troncal, lo cual es imposible, son 4 kilómetros, y les facturan 300 y pico mil euros, que no tiene que ver, pero bueno, yo querría corroborar que es imposible que en ese tiempo haya obra. Puede darse lo que usted dice, que alguien se cuele pero que le paren, ¿no? Imagino que el servicio de vigilancia es el correcto. Una cuestión que yo no sé si a usted le atañe, por lo que ha explicado usted, solo da esa autorización una vez cumplimentados los requisitos, pero ustedes, para conceder ese permiso, ustedes ven previamente el proyecto constructivo de Confica. Sí, nosotros le puedo contar desde la óptica de inspección general cómo es el proceso. Una vez que recibimos una solicitud, lo que hacemos es dirigirnos al servicio de mantenimiento de infraestructura o mantenimiento de vía
para que analicen la documentación técnica del proyecto y emitan su informe, para que vean si es algo que... desde luego nosotros hacemos un primer filtrado, si ya observamos de mano que es algo que no es autorizable, así lo contestamos al solicitante. En este caso, el Servicio de Mantenimiento de Vía analizó el documento y emitió su informe, en el cual fundamentalmente hace constar si hay algún problema o no lo hay para poder autorizarlo. En este caso no había ningún problema, siempre que se cumpliesen una serie de condiciones de tipo técnico. Esas condiciones a nosotros nos las remiten, junto con la estimación de lo que para ellos podría ser, digamos, el importe de la fianza en función de una evaluación de los riesgos, ¿no?, de la actuación. Nosotros con ese informe elaboramos el condicionado de la autorización, que incluye pues las condiciones generales habituales en ese tipo de obras, más aquellas condiciones específicas que Mantenimiento, a la vista de la documentación técnica del proyecto, nos ha sugerido. Y bueno, pues ahí hay otra serie de tramitaciones, pero fundamentalmente, respondiendo a lo que me ha preguntado, esto es lo que hacemos. Y luego una pregunta, desde la inspección o desde el organismo que se permite, que esto es la selección de mantenimiento de vías, ¿no?, que hace el informe del proyecto. Sí. Servicio de mantenimiento de vías. Y luego, durante la ejecución de la obra, ustedes dan el visto bueno, que están en el replateo, dan el visto bueno a lo que se hace por parte de los contratistas o... Toda la vigilancia de los trabajos, el replanteo y, bueno, más que vigilancia sería vigilancia desde el punto de vista siempre del ferrocarril, es decir, no la vigilancia que corresponde al promotor o al constructor, ¿no? La lleva a cabo el servicio de vía, es decir, mantenimiento de vía, mantenimiento de infraestructura, según la denominación que ha tenido en cada momento, ¿no? Ellos son los responsables de vigilar la vía y de comunicarnos cualquier observación que proceda. Nosotros también, desde la Inspección General, en un momento dado podemos cursar visitas o inspecciones a lo largo de la línea con múltiples propósitos y, evidentemente, puntualmente, en estos casos también podríamos llegar a hacer alguna inspección. Aunque ya digo que la inspección, digamos, per se, regular de la vía, la lleva a cabo este servicio. Una cuestión, yo no sé si usted recuerda, no sé si usted llegó a ver el proyecto, ¿no?, o eso no era de su competencia, ¿no? Mire, es que recientemente hay una auditoría que se ha realizado sobre esa infraestructura que construyó Confica. Esa auditoría revela que hay bastantes defectos de construcción y sobre todo de mantenimiento de la red, ¿no? Es decir, que está bastante, por decirlo así, mal conservada, ¿no? Lo cual a nosotros nos llama la atención, porque yo tengo una idea, yo no sé si usted es su campo ¿no? Efectivamente, mencionaba antes mi compañera que el señor Arrate decía que el cálculo del canon se decía de 15 años de vida útil en términos económicos, no en términos de la construcción, porque la construcción, si está bien hecha, evidentemente dura mucho más, desde mi punto de vista. Es decir, no es corriente que este tipo de infraestructuras tengan este tipo de problemas, ¿no?, hasta donde yo sé. A fecha de una construcción que pues puede tener, no sé, 4 o 5 años, no lo sé, en teoría no debería tener problemas, aunque es cierto que, bueno, pues está sometido a todos los avatares de un medio en el cual se realizan trabajos también por parte nuestra y por parte de otros, y puede haber pues las afecciones habituales de unos servicios con otros al hacer excavaciones y zanjas. Fuera de eso, pues se supone que la obra pues no debería tener, en teoría, problemas especiales con motivo de su construcción. Se supone. Tampoco tiene un mantenimiento excesivo, es decir, son arquetas y tubos que van bajo tierra, ¿no? Bueno, ¿ustedes recepcionaron, o le tocó a usted, que no lo sé, esa parte aparte del canon de 1.750.000, efectivamente, FEBE, que fue hábil negociadora y me parece muy bien, además, dijo, bueno, y de paso me hacéis a mí una infraestructura, vamos, unos cables de fibra óptica, no recuerdo si eran de 48, de 68, no lo recuerdo ahora, ¿no? ¿Esas obras se recepcionaron por parte de FEBE? Parte de obra que a ustedes les entregaron. Yo lo que le puedo decir es que habitualmente las obras, una vez que se terminan, para poder devolver la fianza y darlas por liquidadas, siempre se tienen que recepcionar. Yo, como dejé en marzo del 2010 la Inspección General para pasar a ocupar otros cometidos que me encomendaron en la empresa, pues no he vuelto a tener ya seguimiento de esa obra. Realmente fue, pues ya digo, poco más de un mes después de firmar la autorización de obras,
y por lo tanto pues ya ni con el área de mantenimiento ni con el área de la inspección tuve ya contacto y ya pues desconozco qué pasos se dieron, si se hizo una recepción. Lo normal es que se haya hecho, que se haga una recepción al finalizar los trabajos, pero ignoro los detalles de lo que hubiera con este expediente, la verdad. Bueno, yo, por supuesto, me parece que lo matizó usted antes, en la negociación, entre comillas, del convenio, en esa parte usted no participó, por lo que entendí, ¿no? No, porque eso, me imagino, ya se llevaría a cabo a otras instancias de la empresa, más a otro nivel. Pero, ¿recuerda usted, por saberlo, usted cuándo le plantean por primera vez? Porque supongo que para enviar este permiso el día 25 de enero, usted, bueno, tendría que haberlo conocido con cierta antelación. Más o menos, ¿usted recuerda cuándo le plantean a usted la necesidad de dar permiso a Confica? No por mi memoria, sino por consultar el expediente, como lo he dicho. Y de hecho, la solicitud de Confica la recibimos, si no recuerdo mal, por lo que vi el otro día, en noviembre del 2009. Esa fue la fecha de entrada de la solicitud de Confica, en la cual pues planteaba que se le concediese una autorización de obras para atender esa red troncal que pertenecía a HITPA. No recuerdo ya si decía expresamente al HITPA o al Principado. Yo creo que citaba expresamente al HITPA, recuerdo yo ahora el texto. Y ese fue el punto de partida, fue el inicio, la apertura del expediente de autorización de obras. Anteriormente no había participado en ninguna gestión. A partir de noviembre de 2009, por decirlo así, ustedes es cuando empiezan a trabajar en esas condiciones que les pasa a otra instancia de FEBE con anterioridad. Pues bueno, realmente fue el peticionario, fue Confica el que nos pasó el tema, con independencia de que es posible que a lo mejor previamente pudiera haber habido alguna conversación en el sentido de que, porque sí yo recuerdo que en algunos momentos se llegó a hablar en aquel entonces, cuando llegó el escrito de Confica, lo que no puedo precisar es si fue antes o después de recibir ese escrito, se nos habló de la existencia de un acuerdo con el Principado. No recuerdo ya si era con el Principado, estoy hablando siempre de memoria, ¿no? En el sentido de construir una red troncal que atendiese a los servicios de comunicaciones del occidente de Asturias. Eso sí se nos comentó. Pero ya le digo que fue en el entorno de esas fechas, sin poderle precisar si fue antes o después. Ahora, el expediente se abrió con motivo de la llegada del escrito de Confica, ya le digo yo que en noviembre, hace noviembre de 2009. Y dos preguntas y termino, presidente. Desde su punto de vista, para la construcción de la red troncal, ¿hubiese podido haber alternativas más económicas que la de ir por la vía de FEBE o diferentes? ¿O esta era prácticamente la única? El otro día el señor Arrate decía que era la más, que parece más lógica, ¿no? La única no, pero bueno, a mí me tocó en otro momento hace bastantes años, participar en el desarrollo de una red de fibra óptica en el ferrocarril. Ese desarrollo tenía lugar, primero, porque el ferrocarril necesitaba modernizar sus instalaciones y en aquel momento la tecnología de la fibra óptica pues estaba en un momento álgido y ya bastante madurado. Y se presentó la oportunidad por parte de operadores de telecomunicaciones, porque en aquel momento coincidía con el desarrollo de todas las redes de telefonía móvil y demás en España. El interés en tener estas empresas de telefonía una red de fibra óptica. En aquel entonces pues contactaron con el ferrocarril. Yo digamos que participé de alguna manera por parte de infraestructura, que era donde yo me encontraba entonces, en alguna de aquellas actuaciones y se utilizó el dominio público, pero en este caso era con cables nuestros, cables generados. Lo habitual era que nosotros tendríamos nuestros cables propios para nuestras necesidades y el excedente de fibras que no se utilizaban se alquilaban a esos operadores, porque era la solución más ventajosa que encontraban, porque cualquier otra alternativa, pues tal y como ellos nos explicaban, pues les resultaba mucho más compleja, porque obtener derechos de paso por propiedades muy diferentes, y que pueden ser pues cientos o miles de propiedades diferentes, les suponía un problema bastante serio, y solían acudir a nosotros como una de las opciones que tenían.
Y esto sí que es lo que le puedo dar fe, porque ahí sí que participé y desde luego este era un poco el interés que tenía el ferrocarril para muchas entidades, ¿no? No sé si, de hecho, en el expediente, no sé si en esta red o en otra, hay contratos de alquiler de fibra oscura realizados por HITPA CEBE, que están acreditados, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bueno, yo le agradezco, le hago una última pregunta. Lo que sí es verdad es que el otro día la señora Arrate decía que, dentro de esos parámetros que usted ha dicho, de efectivamente de utilización, pero que un convenio como este en concreto, que no conocía ningún otro, o sea, que había otros tipos de, como usted acaba de expresar, de contratos de alquiler de fibra oscura y tal, pero que un convenio de estas características que solo recordaba este. Sí, no, te lo he comentado que realmente es el único caso así como este que conozco, ¿no? Porque sí ha habido otras empresas que han querido hacer, empresas de telecomunicaciones que han querido hacer también algún otro tipo de actuación, pero que básicamente los acuerdos que yo conozco que el ferrocarril sí ha desarrollado y además con varias empresas operadoras ha sido el alquiler de fibra oscura. Es decir, fibra oscura me refiero a fibra sin más, sin equipamientos de ninguna clase, simplemente el uso del cable que pasa por la vía. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. Muchísimas gracias por sus contestaciones. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días y muchas gracias por su comparecencia, señor Allado. En cualquier caso, y es verdad que no sé si usted tuvo ocasión de ver la comparecencia del señor Arrate hace 15 días, y a mi juicio, y supongo que a juicio de más de los miembros de la comisión del HIPTA, creo que fue una explicación exhaustiva y una, a mi juicio, muy buena explicación. No quiero decir con ello que sobrar hoy aquí su presencia. En cualquier caso, bienvenido a Asturias y, evidentemente, las aportaciones suyas vienen a complementar la ya de por sí exhaustiva, como dije, explicación del señor Arrate. Y tampoco se lleve usted seguramente una mala impresión de esta comisión, porque aquí nadie está, entiendo yo, ¿no?, en contra de cumplir las leyes, en el caso en concreto de la ley ferroviaria, más allá de que el desconocimiento, como se suele decir, de la misma no exime de su cumplimiento. Pero es verdad que, en cualquier caso, bueno, si por algún motivo esa ley pues tuviese alguna dificultad, pues ya sabemos dónde se cambian las leyes, que no es en esta comisión, sino en un parlamento cuando hay mayoría suficiente. Y yo sé que aquí se ha hablado hasta del canon, de quién paga el canon, y hay sentencias. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Valencia del año 2010 que dice que el canon, en elementos parecidos a este, podría ser incluso pagado por un tercero si no altera el objeto final del convenio. Quiero decir que, bueno, son cuestiones que están ahí. No estamos inventando nada, sino que hay sentencias, ya digo, del Tribunal Superior de Valencia del año 2010, que yo invito a todo el mundo a que las pueda cotejar. Y voy a hacerle dos preguntas a modo ya de resumen, que bueno, casi que me voy a ruborizar haciéndoselas porque bueno, no es que desconozca la respuesta, pero creo que por centrar un poco y terminar con esta comparecencia del día de hoy, bueno, una tan sencilla como ¿se podría haber utilizado la vía de CEBE sin pagar canon alguno? Nosotros no hubiéramos podido autorizar como Inspección General, sin haber recibido la verificación de que se ha hecho ese pago del canon compensatorio, y ellos simplemente por aplicación directa de la ley, como antes comentaba. Es decir, que no hubiéramos podido hacerlo, salvo que algún informe jurídico nos hubiera avalado otra alternativa, porque la única que conocemos es el abono del canon. Correcto, con lo cual, no solo porque lo exigiese CEBE, que incluso le podría venir bien con el cable de 48 hilos, etcétera, sino porque, además de que lo pudiese exigir CEBE, también lo exige la ley. Exactamente. Hay más preguntas y muchas gracias. Muchas gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna precisión o aclaración? No, yo creo que lo que podía aclarar ya lo he expresado, pues no. Gracias. Muy bien, pues concluida la comparecencia, le rogamos abandone la sala agradeciendo su colaboración con esta comisión. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. La próxima comparecencia la tenemos a las 11, tenemos 10 minutos, pero si me dais un minuto para hablar una cosa de vergüenza que no lo blanca en comparecencia, de siempre, bueno, puede venir, ayudarme.
¿Por qué?